Bueno, pues bienvenidos a la mesa de trabajo de reforma electoral. Esta es en este tema, nuestro segundo día de actividades. Ya tuvimos una primera mesa la semana pasada. En esta tenemos hoy reforma electoral. Con esto cerraríamos esta primera etapa de hablar de esta reforma electoral y prepararíamos ya un tema un poco más avanzado hacia adelante con las propuestas de cada uno de nosotros. Esta es la misma temática, de preferencia 5 minutos cada quien para decir qué temas deberían de estar sobre la mesa y ya posteriormente podemos discutirlos o si se nos va el tiempo y se acaban las propuestas y a la siguiente mesa de trabajo, cada uno de nosotros vamos a organizar reuniones ya para hablar de los puntos que estamos nosotros proponiendo en estas mesas. Voy a compartir mi monitor para, como decía, les mandé la propuesta general que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2022 para que le demos su lectura. Son bastantes páginas, pero hice un resumen de lo que tiene que ver con el voto del mexicano en el exterior. Las principales propuestas relacionadas con el voto en el extranjero fue el voto electrónico para mexicanos en el exterior, lo cual se propone que el voto de los mexicanos residentes en el exterior se realice a través de un voto electrónico. Esta medida busca facilitar la participación de esta población en los procesos electorales, eliminando las dificultades logísticas del voto postal o presencial. Pues ya vimos que en pasadas elecciones no tuvo éxito por cuestiones técnicas que habrá que creo yo que todos podemos aportar para que se mejoren. El 2 es la facilitación y fortalecimiento del ejercicio del voto en el exterior. La iniciativa enfatiza la necesidad de fortalecer los derechos político-electorales de los mexicanos en el exterior, asegurando mecanismos accesibles, confiables y modernos para que puedan ejercer su derecho al voto desde sus países de residencia. El tercero es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC. Aunque esta medida es más amplia, la reforma propone sustituir al INE con el INEC, una nueva autoridad electoral que tendrá entre sus funciones garantizar el voto electrónico, incluyendo el de los mexicanos en el exterior. El cuatro es el reconocimiento de la diáspora como parte activa del sistema democrático. La reforma reconoce la relevancia de la comunidad mexicana en el exterior como parte del sistema político nacional y subraya la importancia de incluir su voz en la toma de decisiones democráticas del país. Eh, hacemos está llegando alguien más. Hacemos un cuadro en lo que es lo que se está proponiendo, por ejemplo, simplificar el registro y votación con identificaciones flexibles, que era una de las cosas que eh, se habían pedido, no estaba incluido en esta reforma como tal. Se seguía reconociendo ¿cómo se llama? La credencial del INE, que es algo de lo que estábamos hablando en la primera reunión. Implementar voto electrónico y tarjetas de votación digitales, eso solamente parcialmente estaba incluido. Se incluía el voto electrónico, pero no el uso de tarjetas digitales de votación. El usar el CURP como documento de identidad único para votar no estaba incluido, pero no se consideró el uso de la CURP como identificación única para emitir el voto. Es algo que ahorita ya se está igual también manejando el uso de la nueva CURP con la fotografía. Vamos a ver qué podemos proponer. Registro automático con sistemas de out, al cumplir los 18 años, algo que había hablado la senadora Karina Ruiz, no está contemplado en esta reforma. Extender el periodo de votación de los consulados, no está tampoco contemplado en esta reforma. Módulos permanentes del INE en consulados tampoco está contemplado. Campaña gubernamental integral para centralizar trámites electorales es indirectamente, habría que ajustarse en lo que se estaba proponiendo con el INEC. El voto postal anticipado y electrónico para trabajadores migrantes, parcialmente se incluye el voto electrónico, pero no el postal ni el anticipado. Integrar integración de base de datos de México, Estados Unidos. No existe una propuesta de interoperabilidad de bases de datos para facilitar el voto y la accesibilidad para comunidades remotas y hablantes de lengua originaria tampoco estaba contemplado. Esta comparación la hice con las propuestas que salieron de la primera reunión que tuvimos eh, para ver más o menos como vemos, estábamos proponiendo cosas que no estaban siendo consideradas por
el presidente López Obrador. No está o no hablamos la semana pasada acerca de qué pasaría con la disminución si se desaparecieran las plurinominales, la representatividad del voto del mexicano en el exterior. El día de hoy tenemos acciones afirmativas, lo cual es un avance, pero más allá de esas acciones afirmativas, creo que deberíamos de enfocarnos también en que la comunidad en el exterior sea representada independientemente de estas acciones afirmativas. Como digo, todos ya deben de tener este documento de la reforma que presentó López Obrador. Como decía, son 70 páginas. Igual esa nos puede ayudar para participar en los debates que se habrán de dar en Cámara de Diputados sobre la reforma electoral, porque tiene que abrirse este debate y pues está a consideración de ustedes para que lo lean, para que vean en dónde podría entrar solicitudes de la comunidad mexicana residente en el exterior. Ha habido un grupo de legisladores, entre ellos el senador Loera, que ha estado viajando a Estados Unidos en búsqueda de esta sexta circunscripción. Desde mi punto de vista, creo que no estamos listos, pues no tenemos la cantidad de votos todavía como para reclamar una sexta circunscripción, pero si llegamos al millón de votos, creo que sí se podrá meter presión para que sí se catalogue como una sexta circunscripción, pero bueno, creo que está trabajando en ese lado por el senador Loera en cuestión algo que sí es necesario, pero que no se han dado las condiciones, pero ojalá y podamos crear las condiciones para que sí avance esta propuesta que se está haciendo por allá, en el Senado. Bueno, pues con esto, pues adelante, ¿qué temas les gustaría que estuvieran sobre la mesa en esta reforma electoral? A lo mejor yo pudiera empezar Adelante. con alrededor de 5 minutos, dice que tengo, ¿verdad, Diego? Sí, después vamos a participar mientras, Oh, ok, vamos a ver ok. cuántos son. Sí, es en dado caso de que entren mucho, lo reducimos a 5, pero creo que con los que estamos podemos extendernos un Suficiente, poquito ok. más y participar varias veces. Adelante. Perfecto. Ok, me presento a todos, me llamo Pedro Villela Chávez, yo tengo un canal de YouTube, se llama Vista Migrante y he colaborado con la diputada Roselia en varias conversaciones de los temas migrantes. Algo que experimenté yo esta vez, en mi primera vez como migrante votando por la presidencia de la República, fue de que para hacer el voto electrónico, que lo pude hacer, creo que ahí hubo un tema de preparación. Cuando digo preparación me refiero a que son varios clics, son varias, no trabas, pero varias etapas en las que uno tiene que proceder para tener su voto. Eventualmente te llega tu enlace para que entres tú y puedas votar. Siento que ese proceso de registro mediante el INE, eh, electrónicamente o virtualmente, creo que ese proceso se debiera de facilitar un poco más, ya que varios de nosotros, bueno, varios de la comunidad migrante quizás tenga algún tipo de traba en acceder al punto final. O sea, a lo que me refiero es de entrar a la página, registrarte, después poner tu información y después otro clic y otro clic y otro clic, clic tras clic, se va a empezar a perder la incentiva de, oh, es muy difícil o es muy largo, etcétera. Esa es una. Creo que am, el voto de las personas que estuvieron presentes en los consulados o las embajadas, en el consulado especialmente aquí en DC, em, las filas eran demasiado largas. Creo que debió haber habido más casetas o más boletas o más personal, porque sí hubo votos, o sea, las personas sí pudieron llegar a votar, pero no era la cantidad suficiente, porque el proceso era muy lento, la espera era muy lenta. Entonces poco a poco empezó a retrasar el proceso y las personas que estaban en línea, que yo recuerdo eran más de 500, más de 1000, porque daban 2 cuadras completas, al menos aquí en el consulado de DC. Creo que vi videos en el consulado de Nueva York que eran mucho más largo. Pero En bueno, San Diego también. en el San Diego también. Increíble, sí, yo creo que no votó ni la décima parte. Ujú. Sí, bueno, entonces creo que el fenómeno se replica en todos los consulados. Mm. Entonces,
Quizás, por ejemplo, si los votantes, los migrantes, nosotros pudiéramos haber votado y había 2 líneas para proceder a las casetas, quizás para la próxima que se puedan duplicar y haga 4 casetas o 6 casetas o más personal, porque así abre un flujo. Me explico, como que si hubiera habido tráfico en el consulado para entrar. Entonces, si abrimos más carriles, en este caso más casetas, quizás pudiéramos facilitar el flujo de personas que entran al voto. Y ya de último, creo que eh, facilitar la forma de identificación o que una persona se pueda identificar como mexicano para hacer el voto, creo que también pudiera facilitar el proceso. Am, Creo que el pasaporte de un mexicano fuera suficiente, quiero pensar, o el acta de nacimiento original o algo, pero el empezar a tener más y más y más y verificar y registrar, siento que haría el proceso un poco más complicado. No falta decir que personas que a lo mejor y no tienen el INE, porque nosotros y los colegas aquí pueden corroborar, el migrante para perder 2 días de trabajo va a ser muy difícil para ir a obtener una tarjeta que le va a tener que esperar. A lo mejor y llega al consulado y se le olvidó un documento y para volver a regresar otra vez va a ser complicado. Entonces, si el voto se pudiera facilitar solamente comprobando de que somos de nacionalidad mexicana, ya sea con el pasaporte o con el acta de nacimiento, con el CURP o algo, o este CURP que tiene ya una foto, creo que pudiera facilitar el voto. Ahí concluyo. Perfecto, gracias, Pedro. Adelante, Víctor. Después, Aaron. Gracias, Diego. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Esto que comentan del voto ¿De dónde? electrónico y ¿Quién es y de dónde? de la Ciudad de No. México, Víctor Rosales. Oh, gracias. Esto que comentan del voto electrónico y lo que pasó el último proceso electoral de junio del año pasado, yo creo que sí tendría que incentivarse y promocionarse más la posibilidad de votar a distancia, porque también el problema que se suscitó en los consulados, hasta donde yo entiendo, es que la capacidad de los propios consulados para recibir a la gente que quería votar de manera presencial, pues obviamente se vio rebasada, pues, ¿no? Porque llegó muchísima más gente de la que se esperaba y muchas personas esperaban tener una boleta en papel, como se hace acá en México, pero en realidad no, el voto fue a través de una tableta electrónica, lo cual también lo dificultó precisamente porque mucha gente no sabía cómo hacerlo. Pero la cuestión es que no se puede promover el papel o las boletas en papel como se hace en México, porque siempre hay una cadena de custodia con respecto al traslado del material electoral que es muy delicado. Es decir, hay lugares en el país, aquí en México, que incluso la Guardia Nacional o el propio Ejército resguardan ese material electoral precisamente por lo delicado del mismo. Y en el caso de llevar este tipo de material a los diferentes consulados en Estados Unidos, pues lo complicaría, ¿no? Digo, porque la jurisdicción de la Guardia y del Ejército, pues termina en la frontera, ¿no? Ese es uno de los puntos que hay que considerar. Y yo creo que si ya la mayoría de las personas manejamos por lo menos el teléfono celular, creo que sí, como bien se mencionaba ahorita, podría haber una simplificación del registro, pero que sí se promocionara el voto a distancia, el voto electrónico, porque sí, la mayoría de la gente, si ustedes ven los datos, votó este junio pasado, votó a través de esta vía por el voto electrónico y por el voto postal. Los que fueron de manera presencial fueron los menos. Y por eso les comento, ¿no? Que sí sería bueno que pudiéramos promocionar, que el INE también lo hiciera, ¿no? Junto con otras instituciones como la Cancillería, por ejemplo, los consulados, la promoción del voto vía electrónica. Algunos decían, ¿no? Que no querían votar electrónicamente que porque podían hackear el sistema y hacer trampa. Bueno, miren, en México durante la mayor parte de nuestra historia electoral no había voto electrónico. De todos modos, quienes hacían trampa la hacían con boletas en papel y no necesitaban urnas electrónicas, ¿no? Por eso yo creo que hay que dar también ese voto de confianza en que las instituciones puedan hacer un trabajo, un buen trabajo y resguardar bien los votos de manera electoral. Y otro de los temas que creo que hay que tocar y que hay que analizar, porque la propuesta del presidente y que seguramente va a ser la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, es la reducción de los 500 a 300 diputados, es decir, quitar los 200 plurinominales. Si esto sucede así, habría que ver
¿cómo se le va a hacer con la representación migrante? Digo, porque ahorita la representación que hay por parte de las diputadas, del diputado y de la senadora es plurinominal por acción afirmativa. Y si eso desaparece, ¿cuál va a ser el mecanismo para tener esta representación? Además que yo considero, y esto es una opinión personal, que sí debería aumentar. Digo, si va a haber 300 diputados de mayoría relativa, como se está planteando, yo creo que por lo menos el 10% tendrían que ser migrantes. Pero la cuestión es cómo vamos a hacer, porque bien se mencionaba al principio de la charla, ¿no? Para tener una quinta circunscripción, por lo menos, digo, perdón, una sexta circunscripción, tienes razón, una sexta, allá en Estados Unidos. Apenas un profesor, Saúl Salazar, del Colegio de la Frontera Norte, nos daba una plática sobre el mismo tema y decía que se necesitaban más o menos como 25 millones de personas que estuvieran registradas, ¿no? Precisamente porque esa es la cantidad que se tiene acá en México en promedio, ¿no? Y en el caso de quienes se han registrado para votar en Estados Unidos, creo que es como 1,5 millones a lo mucho, ¿no? Y que de hecho en este último proceso electoral no votaron más allá de 200,000 personas, lo cual lo complica, pues, ¿no? No es que no se quiera hacer, sino que se tendría que hacer un trabajo organizativo en términos políticos y partidistas para que se pueda dar esta situación de la posibilidad de una sexta circunscripción y ver los mecanismos legales también en términos no solo de la legislación mexicana, sino de la estadounidense, para ver qué impedimentos, qué sí se puede y qué no se puede hacer, digo, porque estamos hablando de otra jurisdicción, estamos hablando de otro país, de otro estado, y no es tan fácil como decir, ya llegué y aquí vengo a hacer mi elección, digo, porque a nosotros en México no nos gustaría o no nos parecería que los estadounidenses vinieran y dijeran, a ver, háganse un lado que voy a hacer mi elección en su país. Digo, esas son cosas que hay que cuidar en términos diplomáticos, en términos legislativos, en términos jurídicos, pues para que no se suscite ningún problema, ¿no? Por el momento sería todo, gracias. Gracias, Víctor. Y aquí habría que analizar esto. Si se disminuyen las plurinomiales o se quitan, básicamente desaparecería, porque no hay un método para poder ser representados los mexicanos en el exterior. Es una acción afirmativa, que es lo que muchos no se han dado cuenta, y es está, pero bien tranquilamente, en cualquier momento puede desaparecer. Y para alcanzar esta, como bien dices, la sexta circunscripción, el día de hoy no hay bases sólidas que sustenten la necesidad de una sexta circunscripción. Entonces habrá que trabajar en ello. Adelante, Aaron. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Aarón Ortiz, soy abogado, vivo en Atlanta, Georgia, y soy co-coordinador de la Comisión de Asuntos Políticos para Estados Unidos de Colefón. De acuerdo con los comentarios que han estado haciendo los compañeros que me han precedido, y bueno, parte de este problema de la acción afirmativa de la cual hemos estado formando parte en las demandas es que en esta legislatura, por alguna razón, bueno, sí sé la razón, pues el partido tuvo tantos votos que terminamos a la oposición quitándole la oportunidad de meter un diputado migrante como se dio en la legislatura pasada. Eh, no sé si esto sea bueno para la democracia, pero perdimos creo que la presencia migrante con nuestros diputados, más allá del tema de partidos. El tema de el voto electrónico, de acuerdo que ha sido muy complicado, pero también debemos de considerar que deberíamos de impulsar cualquier modificación que permita que nuestro padrón sea el permanente, el definitivo, porque recuerden que cada vez que hay elecciones para nosotros nos tenemos que registrar, nos abren un padrón provisional, ahí estamos y eso es verdaderamente problemático porque no estamos en el padrón general. Entonces deberíamos de hacer esos cambios, lo cual permitiría que el voto electrónico efectivamente, como lo señala el compañero Pedro, fuera un poquito más sencillo y promoverlo, porque es un hecho que lo que fue el voto electrónico y el presencial, pues serían los que deberíamos de impulsar, ya que el voto postal, aparte de que pues es medio engorroso para la gente, también es muy, muy caro. Entonces, si se trata también de reducir costos, pues el voto postal deberíamos de quitarlo y enfocarnos en el presencial con una mejor logística. Me tocó ser observador del partido en el consulado aquí en Atlanta y realmente fue pésima la organización.
Los funcionarios que nos mandaron, gente muy joven, con muchas ganas, pero falta de experiencia. No conocimos a los funcionarios de casilla hasta el mero día de las elecciones, nunca nos citaron previo para revisar cómo iba a estar el layout del salón donde se iban a llevar las votaciones, lo cual no habían pensado ni siquiera, por ejemplo, en las personas con algún tipo de discapacidad, no habían pensado en los adultos mayores, en las madres que iban con sus hijos. O sea, fue toda una serie que aprendimos que necesitamos mejorar. La otra es, también tenemos que buscar y existe, en nuestro partido existe, pero los demás partidos políticos deberían de hacer la tarea y no utilizar este tema nada más para que la gente vote por ellos, porque como somos pluris, entonces nos ponen en la lista que ellos quieren y en el número que ellos quieren y pues por eso no llegamos. Entonces los partidos políticos también deberíamos en esta reforma involucrarlos para que pudieran tener la obligación de cumplir con una cuota de diputados y senadores en caso de que se pudiera modificar el tema de los plurinominales. Ahora, considerando que no es viable en este momento por cuestión matemática el tema de una sexta circunscripción, podríamos ir explorando la situación del voto directo para diputados y senadores migrantes basándonos en el modelo que tiene la Ciudad de México, que es la única entidad federativa en el país que votamos directamente por nuestro diputado, diputada. Ese ejercicio lo podríamos tratar de implementar en las reformas. Entonces creo que pues, la chamba es mucha y deberíamos de irnos alineando para ver cuáles van a ser los trabajos que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera podríamos empezar a trabajar. Gracias. Gracias, Aaron. Y sí es, hay veces en el que se ponen la misma, pongo mi video. Hay veces que se pone en la misma bolsa el voto del mexicano en el exterior y son dos mundos. Bien lo decía Víctor, fueron 1.600.000 credenciales del INE que ya fueron entregadas en Estados Unidos nada más. De ahí votaron 200.000, de los cuales 80 y tantos mil, casi 90.000, fueron personas con credencial emitida en México que solicitaron su voto en el exterior, de los cuales muchos son mexicanos que ya estaban allá, pero otros que están de vacaciones, que están estudiando y que no son como tal migrantes, que están en lo que es la migración que normalmente nosotros atendemos, que es la irregular, personas que se fueron allá y están viviendo allá y que tendría que verse esta posibilidad de cualquier mexicano a donde vaya, que si no me equivoco son prácticamente en todos los países del mundo había un mexicano intentando votar. Había por ahí un país en África que había una persona que había solicitado su voto y que ese tendrá que abrirse. Ese es el padrón volante, ¿no? En el que yo solicito votar allá, a diferencia del 1.600.000 que ya tienen dirección de Estados Unidos y que bien lo dice Aarón, debería quedar en un padrón permanente, que no tienen que estarse registrando a cada rato. Entonces, ahí ese es importante hacer esa diferenciación porque sí de compleja es el voto del mexicano en el exterior. Lo otro habría que ver, no entra en esta reforma electoral porque esta sería de alcances federales, pero sí empezar a impulsar las modificaciones en cada uno de los estados para que ocurra como en México, que México ya tiene su diputación migrante establecida, como bien lo dice, también voto directo, intentar que esto se replique, así si perdemos las plurinominales a nivel federal, por lo menos aseguramos en cada uno de los estados tener ya no uno, ¿no? Sino serían 30 y tantos o más porque con el obligar a los partidos a que pongan a sus candidatos, podríamos llegar inclusive hasta tener a dos. Primer, segundo lugar, migrantes ya independientemente del partido. Adelante, Agustín. Sí, mira, una de las cosas que pasó acá en San Diego, que se me hace muy importante, el día de la votación hubo un evento acá en San Diego, un maratón. ¿Tú te acuerdas del maratón que se hace? Rock and Roll Maratón. Coincidió. Y curiosamente, muchas de las votos que se obtuvieron fueron de gente que no eran residentes de acá, no eran migrantes, eran gente que vino al evento. Y perdimos la elección, como Morena. La gente que vino, gente de muy buen poder económico, no eran gente, no eran chairos, dirían por ahí. Entonces, a mí me es bien importante ver la manera de cómo separar el voto residente de acá con respecto a los que vienen de visita como lo hacen en México. En México, si tú andas de viaje, puedes solicitar un voto de viajero.
pero no implica que vas a quitarle voto a los que, de las boletas que había, de los que estaban acá, de los que ya viven acá. La mayoría del voto que se dio en San Diego, o un buen porcentaje, fue de gente que no era residente, sino que venían de visita de pasadita. Es bien curioso lo que pasó acá en San Diego. Pero se me hace importante sacar la lección de ahí, de que se separe el voto de visitante, de gente que está de paso, respecto a la gente que es residente, que como dices correctamente, Diego, estamos de acuerdo, que se incluyan en el padrón, que estén en un padrón permanente esa gente, porque ya viven acá. Aunque no dejan, nunca renuncian a su ciudadanía para seguir siendo parte de la vida de allá, ¿no? Esa es una cuestión, yo creo que hay que ver. La otra es, yo creo que hace falta un trabajo había muchísima gente que quiso votar, traían credencial y otros que no tenían credencial. Y hubo muchísima gente, no pudieron votar. ¿Qué pasó ahí? Pues hizo falta afiliación, gente que se afiliara, más gente afiliada. Y yo creo que esa es una campaña, tanto, se tienen que hacer campañas tanto de los partidos, convocar a la gente a afiliarse, como del gobierno de México a través de sus consulados, ¿no? Tenemos que afiliar a mucha gente, porque yo creo que esa es la base. Si se logra afiliar una buena cantidad de gente en Estados Unidos que sea representativa, para poder iniciar eso que mencionan. Si se van a quitar los plurinominales, necesitamos una circunscripción acá donde podamos votar, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión. La otra que se me hace muy importante, por la cual están luchando los compañeros, perdón que no me presenté, Agustín de Mexican Solidarity en San Diego, ¿no? Lo que están luchando los compañeros que están tanto a nivel de las legislaturas locales como de la legislatura federal, de diputados y senadores, una mejor representación de la comunidad mexicana en el exterior, en particular la que vive en Estados Unidos, que es la gran mayoritaria, ¿no? 5 diputados y una senadora se me hace que es verdaderamente así muy marginal, y por lo mismo no pueden hacer el trabajo de representar a todos los que estamos acá, ¿no? Tenemos que tener una representación mayor, y es lo que están haciendo los compañeros a nivel federal y a nivel de tanto de Cámara, de senadores como de diputados. Entre otras cosas, ¿no? También se está trabajando con grupos organizados de diferentes estados para buscar también la representación en las cámaras de diputados locales, incluso regidores. Hay unos compañeros de Sinaloa que están proponiendo presidentes municipales migrantes, ¿no? Que se me hace un poco exagerado, pero ahí está. Los compas están promoviéndolo, no sé qué tan válido sea. Presidente municipal que viva acá, pues no, ¿verdad? El pueblo está por allá. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, yo sí mantengo la idea de que el voto en el exterior debe ser electrónico, ¿eh? No creo que sea válido de las boletas. Yo pienso que la contabilidad y todo debe ser electrónico, y llevar una campaña de educación para lograr eso. Y es lo que yo puedo aportar por ahorita, ¿verdad? Lo que se me ocurrió. Gracias. Gracias, Agustín. Fíjate que ahorita que hablas esto de los presidentes municipales del exterior, a lo mejor se oye como una salvajada, podría ser, pero por ejemplo tenemos muchas pequeñas comunidades de Oaxaca en donde la mayoría de las gentes están allá. Zacatecas tiene un montón, mar de personas viviendo allá. A lo mejor ahí sí podría entrar es más gente que está en el exterior de los que están acá, y son comunidades que están bien organizadas con usos y costumbres, con sus propias ideologías, que ahí creo que sí habría el espacio para revisarlo. Bueno, y lo otro de cómo diferenciar, creo que va el voto directo. El que esté en el padrón es un voto que es de ahí, y los demás en una casilla especial, para que no pase lo que pasó en San Diego, que hubo personas, inclusive dentro de Morena, decir San Diego es panista porque ganó el PAN, porque no se dio cuenta que afuera estaban todos los de Morena, y que hubiera sido totalmente diferente el No, resultado. no, no, nos madrugaron. Ajá. Bueno, Nos pues madrugaron, compañero. va Raúl, adelante. Buenos días, compañeros. Una disculpa por estar un poco tarde. Hemos estado con muchas actividades aquí en Canadá. Soy Raúl Gatica de la Dignidad Migrante. Somos una organización de trabajadores migrantes, creada por trabajadores migrantes y dirigida por trabajadores migrantes. Am,
Llegué tarde, así que me disculpo si la riego en algunas cosas, compañeros, pero a mí me parece que no sé si sería importante eh, tratar de dividir la discusión como en tres partes. Una, la que fuera la parte de los cambios operativos, que a mí me da la impresión que lo que nos falta es un montón de información porque hay muchas cosas que se pueden resolver ya con lo que existe, con lo que está, y que solamente a lo mejor pedirle a la gente del Instituto Nacional Electoral que nos oriente, que nos explique, que nos haga una presentación de cómo son los procedimientos, y por qué los trámites de tarjeta, por qué votar solamente con esa tarjeta y no con el acta de nacimiento, con el CURP, etcétera, porque hay todas esas discusiones, ya son discusiones bastante antiguas, pasadas, y que a lo mejor ayudaría mucho que hubiera como una presentación para ver cuáles son los vacíos, entonces, de manera operativa. Y luego la discusión de los cambios de fondo. Y a mí me parece, no sé qué piensen los demás, pero a lo mejor habría como que destinarle mucho más tiempo a estas discusiones de los cambios de fondo, a aquellos que representan, sí, un asunto que nos debe de preocupar y en el que sí podemos usar nuestra energía para empujarle. Yo digo, por ejemplo, discutir ese asunto del trámite de las tarjetas, el votar solamente con el CUR, o pensar en todo tipo de población, me parece que son cosas operativas que la resolveríamos con una conversación con la gente del INE, que había que solicitarla a la mejor. Los cambios de fondo que a mí me parece que sí habría que discutirlo es la representación, es decir, cuántos y por qué y en dónde. Porque si bien es cierto, y esa ha sido una de nuestras, am, ¿cómo se llama? Una de nuestras observaciones es que el mundo de los migrantes parece que se quiere reducir a Estados Unidos. Y no es cierto. Yo digo que el mundo de los migrantes es todo el planeta. Y en ese sentido tenemos que buscar cómo esto se reconoce y cómo esto se incorpora para que estemos representados todos. Porque si estamos hablando de que los migrantes somos excluidos, digamos, de la gran mayoría del concierto electoral en nuestro país, pues luego entre los migrantes vamos a ir excluyendo a los que están en Alemania porque son unos cuantos, o el que está en África porque es uno, y vamos a hacer finalmente un asunto de fuerza, es decir, como somos un montón, aquí nos vamos nosotros. Me parece que esa no es el espíritu, ni debiera ser el espíritu. Entonces, sí discutir, por ejemplo, las cosas de fondo, la representación. Discutir las cosas de fondo, por ejemplo, el asunto de la reelección. ¿Estamos de acuerdo o no con la reelección? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, no creo que haya necesidad de hacer la reelección. A mí me parece que debe ser otro el mecanismo, no la reelección. Hay varios que se pueden explorar y se pueden discutir. El asunto de la reducción de los diputados también por circunscripciones y demás. Pues yo no sé realmente qué rol este, concreto y práctico y efectivo desarrollan los diputados, porque la experiencia que nosotros tenemos de muchos años es la experiencia de los diputados levantadedos, ¿no? Y que cobran un salario grandotote y etcétera. Entonces yo no sé si más bien habría que estar discutiendo el rol de los diputados. O sea, no es cuántos diputados queremos, sino más bien qué rol tienen que jugar esos diputados, qué rol, porque hasta hoy les han dicho, bueno, es un rol que tiene que ver solamente con la legislación, la elaboración de leyes. Digo, ¿eso alcanza? Pues estamos hablando de reformas en serio y de gran calado, es discutir, ¿realmente alcanza que se hace solo su rol? ¿Realmente alcanza que eso sea lo único que hacen? Y ahí podemos aprender quizás de algunos modelos de otros lugares. Una de las cosas que a mí me parece muy interesante aquí en Canadá, por ejemplo, es que hay una serie de cosas en que los diputados federales tienen influencia. Inciden, por ejemplo, de manera directa en definir programas de empleo, por ejemplo. Tienen en cierta época, que es cuando hay mayor empleo o mayor necesidad de empleo, lo que se llama aquí el verano. Entonces hay posiciones de verano que las organizaciones o las comunidades pueden solicitar y esas son avaladas por los diputados, por ejemplo. Es decir, eso es un ejemplo solamente de roles distintos al solo de legislar que cumplen los diputados. Y entonces yo no sé si nosotros tendríamos que estar pensando a lo mejor en estas cosas de gran calado como qué es lo que tiene que hacer un diputado, porque eso es lo que sí nos importa, cómo va a funcionar, no a favor solo de quién va a votar o etcétera, y no solo a legislar, porque a mí me parece que muchos de los diputados me ha tocado
hablar con más de uno, luego ni saben lo que están votando, con todo respeto, del partido que sean. Entonces, ni siquiera la chamba de legislar cumplen, ¿no? Porque muchas veces lo que hacen es que la diputación se convierte solamente en una escalera. Ah, bueno, ya fui diputado local, ahora voy a diputado federal, y luego voy a senador, luego voy a gobernador, y luego a presidente de la República. Es decir, hay una, no sé cómo lo diría suave, hay una utilización, digamos, muy insana de este asunto. Entonces, esa me parece que es una discusión de fondo del qué hacer de los diputados. Y yo tendría una preocupación, una pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos definir un padrón definitivo en una población que es muy movible? En una población que si bien se registra que está en un país que puede cambiar de provincia de un día para el otro, o que puede ser detenido y deportado un día para otro. Es decir, ¿cómo resolvemos esa parte? ¿Quiénes serían los que estarían en un padrón definitivo? ¿Y quiénes estarían en un padrón no definitivo por esta movilidad que existe? Entonces, estas cosas que yo creo que a lo mejor sí tendríamos que, más que hacer una petición, no, queremos un padrón definitivo, a lo mejor dar los argumentos, porque el padrón tendría que ser definitivo y quiénes serían los que estarían en el padrón definitivo. Eh, la otra que sí me parece también importante, que comparto la idea de los compañeros que me precedieron, es el orden de los representantes migrantes. O sea, de definir cuántos van y en qué lugar van. Porque luego terminamos siendo así como comodines, ¿no? Y termina siendo en base a la corriente en la que estás en Morena o en el PAN o en el PRI, donde estés, así te van acomodando, ¿no? Si vas en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, y ahí sí había que definir como mecanismos para ver en qué lugar llegas, ¿no? Por la cantidad de votos que obtuviste, por ejemplo, podría ser un mecanismo que me parece que es el que usan en el DF para definir quién es el que llega de representación proporcional. Me parece que el que llega de representación proporcional es el que es el segundo en cantidad de votos, aparte del ganador. Entonces me parece que a lo mejor allí había que meter esas argumentaciones. Y señalar un poco, reforzar esto que dice Diego, que Diego lo mencionó. Bueno, yo soy indígena, soy de Oaxaca, y nosotros a nuestras autoridades sí las nombramos, aunque estén en Estados Unidos o en Canadá, ¿eh? O sea, los presidentes municipales nosotros sí los nombramos así. Y el que es autoridad tiene que regresar de donde esté para cumplir su cargo. Es decir, no es que se está en Estados Unidos, porque es un asunto de servicio. O sea, la lógica en la que nos movemos las comunidades indígenas para elegir a nuestras autoridades no es la lógica electoral, es otro en la escalera, es otra la escalera que tenemos y que sería bueno que a lo mejor en algún momento lo pudiéramos platicar, las maneras y los mecanismos que elegimos en las comunidades indígenas, porque igual pueden ilustrar cómo nos gustaría que pudiera ser un modelo electoral. Solo para comentarles, el modelo electoral que usa Estados Unidos es un modelo que adoptaron de los iroquois, de los indígenas norteamericanos. Entonces, de ahí, de ese modelo que tienen actualmente, es basado en este modelo indígena. Entonces, a lo mejor no estaría de más pensar en este tipo de cosas. Pero sí, no es, no es una marihuanada, de verdad. Nosotros tenemos un montón de presidentes municipales que se nombran, porque los nombramos además con un año de anticipación para decirles, es decir, si el presidente municipal del siguiente año lo nombramos el año anterior, para el 2027, lo nombramos en el 2026. Entonces, hay una serie de mecanismos, por ejemplo. Am, entonces, yo dejaría esto como preocupaciones solamente. Quiero aclarar y quiero decirles a ustedes, yo no tengo experiencia electoral, salvo la experiencia electoral que tuvimos en 1983, que me tocó ser representante entonces en contra del PRI en el municipio y que les ganamos la presidencia municipal en Tlaxiaco en ese entonces. Y después, durante la elección federal del 95, que le ganamos por primera vez al PRI en toda su historia en Oaxaca una diputación federal de mayoría. Se lo damos nosotros como organización. Yo soy parte de una organización en México también. Entonces, Ok. fuera no tengo mucha experiencia electoral, no estoy metido en en estas historias, ¿no? Hasta ahora que estoy aprendiendo de todos ustedes. Gracias. Perfecto, gracias. No es un punto de cómo hacer la diferencia del
que sea permanente el padrón. Habemos muchos mexicanos, yo estuve 20 años viviendo en San Diego, nada más. Pero muchos de los esfuerzos que estamos haciendo ahorita son para estas segundas y terceras generaciones que ya son ciudadanos norteamericanos y que esperemos que puedan solicitar su ciudadanía mexicana y que a ellos no los difícilmente los va a mover. Más difícil cuando se vaya Trump. Ahorita no es tan difícil. Pero la otra es de que estés donde estés, aunque te estés moviendo de condado en condado, sigues viviendo en el exterior. Entonces ahí sí hay una diferencia, pues si está en el exterior ya si regresas, pues en cuanto llegas a México haces tu cambio de domicilio y dejas de estar en ese otro padrón, porque sí ha sido una de las grandes inconvenientes el estarse dando de alta cada rato. El simple hecho de activar, remover la activación de la tarjeta, si ya te la están entregando, ya estás. No tienes por qué pedirlo. Entonces, esa traba sí habría que quitarla de ahí. Y de los demás temas, los que hablaste tú, los que hablan todos, vamos a tener la siguiente fase de estas reuniones es precisamente para hablar de cada uno de estos temas en específico y entonces sí ver los cómo que se necesita para pasar a la tercera etapa donde ya estamos hablándole a los representantes, a quienes sí pueden hacer algo, ya sea modificación de leyes o cambios, por ejemplo, cambios dentro del INE que no necesitaría una reforma electoral, sino simplemente que el INE se aplique y que ajuste más su criterio de cómo está haciendo las cosas. Bueno, vamos con César, adelante. Bueno, saludos a todos, César, en Carolina del Norte, ciudadano de Baja California. Pues este proceso forma parte de mi propio aprendizaje. Como nuestro compañero Pedro, la última elección fue mi primera también y yo también tuve frustraciones con el sistema digital. Bueno, mi idea, ahorita estamos viendo muchos de estos consulados de ruedas que viajan y trabajan por varios locales en el estado y pues igualmente deberían de hacer lo mismo para registrar a ciudadanos a votar o en tiempo de la elección. Por ejemplo, aquí en Carolina del Norte, la mayoría de los ciudadanos mexicanos viven en Charlotte, pero el consulado está en Raleigh, que es 3 horas. Entonces, pues ese es un cambio que se debería hacer o hacer más fácil, tener votaciones móviles, por ejemplo. Y aparte, existe mucha desinformación sobre quiénes eligen los candidatos. Por ejemplo, una señora el otro día dijo, no, el senador, pues ahí lo apuntaron, yo no voté por él. O sea, hay mucha desinformación y bueno, es parte de la educación política que vamos a hablar la semana que entra. Pero aparte de eso, me acabo de dar cuenta que si un ciudadano mexicano tiene doble ciudadanía, no es elegible para postularse a estos cargos como diputado. Y no sé si eso es cierto o es algo que tenemos que averiguar. Y la última cosa que pues el INE aquí se considera como una forma de identificación solamente, no como una obligación para votar y eso también tiene que ser parte de nuestra educación. Bueno, esos temas es lo que me interesa más. Y soy del proyecto de Solidaridad México. Ok, perfecto. Hasta donde yo sé, no hay inconveniente para diputados de doble ciudadanía, habría que ver, pero en sí ningún cargo de elección popular debería de ser prohibitivo, independientemente de cuántas ciudadanías tienes, mientras seas mexicano, pero igual habrá que revisarlo. A ver si de eso sabe un poquito Víctor, adelante. Gracias, Diego. Fíjense que todo esto que están comentando, ¿no? De hecho, ahorita te acabo de mandar, mi estimado Diego, a tu WhatsApp, la reforma que presentamos con la senadora a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que atiende precisamente esta demanda, ¿no? En el artículo 127, lo que se establece es que se realice, y se los leo textual, la inscripción de electores mexicanos en el exterior y que este registro de electores mexicanos en el exterior sea permanente y no haya obligatoriedad para que cada proceso electoral los mexicanos en el exterior tengan que registrarse. Es decir, o sea, aquí la idea es precisamente atender esta demanda, ¿no? Que yo la he escuchado ya desde hace bastante tiempo y que ya está en una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero también lo que hay que entender, y eso es la invitación que yo siempre les hago, ¿no? La cuestión de que el trabajo legislativo, digo, y aquí veo que está mi buen amigo Armando Bolaños,
El trabajo legislativo no es fácil, no es rápido, y a pesar de que mucha gente dice es que Morena tiene la mayoría en ambas cámaras, sí, pero es todo un proceso político de debate, de discusión, que tienen que ver otras instancias. Hay que pedir opinión a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral. Es decir, es un cabildeo de veras fuerte y que lleva su tiempo. Por eso no es que, ay, Morena tiene la mayoría y ya con eso lo van a aprobar en automático. No, porque lo discutía con mi compañero de aquí de la oficina, Diego, ¿no? Pues todo tiene un porqué, pues, ¿no? O sea, no es una cuestión caprichosa, todo tiene una explicación, como esto que decía Pedro, ¿no? En términos de poder votar con el acta de nacimiento, con la matrícula consular, con el pasaporte, y no solo con el INE, pues es que todo tiene un porqué. Digo, cada uno de estos documentos tiene una razón de ser y tiene en términos institucionales una diferenciación. No es lo mismo el pasaporte de la Cancillería, de los consulados, que el Instituto Nacional Electoral. O sea, tienen un registro diferente que habría que ver si se puede homologar y tendrían, como bien decía ahorita Raúl, que haber una explicación por parte de las autoridades correspondientes, ¿no? Pero bueno, esa es una de las iniciativas, bueno, de parte de la iniciativa, y yo te pediría, mi estimado Diego Torres, que si lo puedes compartir ahí en el chat. Ahorita yo no puedo porque estoy en mi teléfono, pero si lo puedes compartir ahí en el chat para que todo el mundo conozca la iniciativa que presentamos acá con la senadora, y que también es importante saberlo, ¿no? Porque también ahorita lo que mencionaba Raúl, y creo que es totalmente válido y pertinente, ¿no? La cuestión de cuáles son las facultades, las atribuciones que tiene un diputado, que tiene un senador. Chequen la Constitución, artículo 76 para el Senado y artículo 74 para la Cámara de Diputados. Ahí claramente se establece cuáles son las facultades, las atribuciones de un diputado y de un senador, porque también a veces lo que sucede, y esto también hay que entenderlo, es que se desconoce cuál es el trabajo que se hace o que se debe hacer de acuerdo a la propia legislación. Y se cree que los diputados y los senadores son seres todopoderosos que con el simple hecho de levantar el teléfono pueden arreglar cualquier cosa. Y la verdad es que no es cierto, ¿eh? O sea, yo se los digo por experiencia, eso no es cierto. Hay un trabajo político que hay que hacer y hay peticiones que se le hacen a los senadores, a los diputados, que la verdad escapa de sus manos, o sea, y hay que decirlo con toda claridad, porque la ley no los faculta para un montón de cosas, pero luego, por decir, y les doy el ejemplo, ¿no? Y aquí Armando no me dejará mentir, ¿no? Que se le piden solicitudes a la diputada Roseli, al diputado Cheto Polanco, etcétera, o a la misma senadora Karina Ruiz, que tienen que ver con los consulados. Pero los consulados no son materia legislativa, los consulados son materia del Poder Ejecutivo, concretamente de la Cancillería, y que los diputados y los senadores no pueden meterse a tratar de arreglar broncas administrativas de los consulados, ¿no? Porque dicen lo de las citas, por ejemplo. Pues sí, digo, sabemos que es un problema recurrente y que hay denuncias de venta de citas y que hay corrupción, etcétera. Y no lo estamos negando, claro que sí, pues lo sabemos. La cuestión es que desde el punto de vista legislativo, una senadora o una diputada no puede llegar con el canciller o no puede llegar con el cónsul de Los Ángeles, de San Diego, de donde ustedes quieran, a decirle, oye, corrígeme esto, por favor, porque me lo están demandando los paisanos. Pues no, porque no es ámbito de su competencia. Por eso la invitación que siempre se les hace es precisamente a que conozcamos en términos jurídicos qué se puede y qué no se puede hacer. Porque miren, nos guste o no nos guste, estamos todos los servidores públicos, y yo sé que quienes no lo son difícilmente lo pueden llegar a entender, pero todos los servidores públicos estamos obligados y mandatados por la ley. Uno no puede hacer más allá de la ley, de lo que dice la ley, porque si no se pueden incurrir en responsabilidades administrativas e incluso hasta penales, dependiendo lo que uno haga, ¿no? Y otra de las cosas que creo muy pertinente de lo que decía Raúl, ¿no? Lo del lugar de las listas para los plurinominales de quienes representan a los mexicanos en el exterior. Ese también es un tema partidista, es difícil. Digo, yo sé que mucha gente no se quiere inmiscuir con los partidos políticos porque los considera que no hacen lo que debieran, que no hacen bien su chamba, que son corruptos, lo que ustedes quieran. Y no me refiero a un partido, o sea, hay una generalidad en términos de percepción de la gente de que los partidos políticos no hacen la chamba que deberían hacer. La cuestión es que también legalmente, nos guste o no nos guste, camaradas,
Los partidos son los que postulan las candidaturas y hay candidaturas independientes, están en la Constitución, pero la cuestión es que pues ahora sí que quien se quiera lanzar por la vía libre, independiente, pues está en su derecho de hacerlo. Pero la cuestión es que tampoco podemos interferir en la vida interna de los partidos políticos diciéndole, oye, yo quiero que a los migrantes los pongas en el lugar número 3 y 4 de la lista. Y te van a decir como, y como, ¿por qué? Y yo ahí sí solicitaría el apoyo colaborativo entre partido, en este caso nuestro partido Morena, y las organizaciones que ustedes encabezan de aquel lado de la frontera, precisamente para que haya un trabajo colaborativo, porque yo he escuchado a paisanos que encabezan organizaciones que dicen, yo no quiero nada con los partidos políticos, pero quiero que hagan esto. Y la cuestión es precisamente eso, tiene que haber un trabajo colaborativo entre sociedad civil, entre partidos políticos y entre representación, en este caso las legisladoras en el Senado, la senadora Karina, las diputadas como Roselia, como Maribel, como Cheto Polanco, etcétera, precisamente para que las demandas que ustedes tienen se vayan recogiendo y se puedan traducir en legislación. Esto que yo les acabo de leer, perdón, del registro de electores de mexicanos en el exterior, para que solo se inscriban una sola vez y que no lo tengan que hacer otra vez en cualquier proceso electoral, es una demanda que nosotros hemos recogido precisamente de muchos de ustedes y que ahorita ya está en comisiones, pero es lo que les digo, el trabajo legislativo no es fácil, no es rápido, no es porque Morena tenga mayoría y se va a aprobar de manera inmediata, digo, ojalá que así fuera, pero no es así. Digo, yo ahí lo que les pediría para terminar es precisamente que conozcamos cuáles son las atribuciones, las responsabilidades, las facultades que tiene un diputado, una diputada, un presidente municipal, la presidenta de la República, los gobernadores, los diputados locales, porque cuando empezamos a conocer esta parte del marco jurídico, entonces podemos empezar a hacer propuestas concretas que sean factibles. Y este es un punto fundamental, la factibilidad. ¿Qué se puede y qué no se puede? Porque si yo desconozco que algo le corresponde a la Cancillería y se lo quiero atribuir al Senado o a la Cámara de Diputados, desde ahí ya estamos mal. Sería todo por el momento. Gracias. Gracias, Víctor. Antes de continuar, oye, compañero, una preguntota. ¿No pueden compartir la iniciativa de Karina? Ya la mandé ahorita yo por el WhatsApp. Lo que estaba viendo, no te tengo registrado. Yo tengo otro Agustín y es el que le ha estado llegando todo. Entonces, por eso es importante. Las mesas de trabajo están abiertas para todos. Pueden compartir la liga y que le entren. Pero en medida de que yo tenga la información de todos, es que les llega toda la información. Entonces, acabo de compartir las ligas en el chat para que si no estás, te registres. Registro en inglés, registro en español, al que quieras. Va a llegar la misma información. Aquellos que quieran participar en lo que es formación política, bien lo decía ahorita Víctor, hay una necesidad de informar a la gente porque la mayoría pues desconocemos todo lo que deberíamos de saber, pero pues estamos abiertos a aprenderlo. Y en la próxima semana vamos a tener una participación con aquellos que van a estar replicando esta formación política. Vamos a construir el modelo que debe de utilizarse de formación política, y en donde vamos a recoger todas estas inquietudes que hay en este momento para poder desarrollarlas. Ok, entonces en este chat ya todos deberían haber recibido esta iniciativa de la senadora Karina Ruiz, que en nuestra segunda fase, que ya empieza próxima semana, vamos a empezar a estructurar reuniones con todos ustedes sobre temas específicos, y en este caso uno de ellos pues ya sea que la senadora, si tiene tiempo, en este caso Víctor, nos sentemos y hablemos de esta reforma en específico. Yo ahorita ya me había dado la oportunidad de leerlo, pero saqué así un breve resumen. Son, si no me equivoco, son 6 puntos que está hablando. Es la ampliación del voto, la inscripción permanente en el padrón electoral de residentes en el exterior, fortalecimiento institucional para el voto en el exterior, lenguaje inclusivo y no discriminatorio, participación de ciudadanos en el extranjero en mesas de casilla como observadores y creación de una comisión permanente para el voto en el extranjero dentro del INE. Son más o menos el resumen lo que vienen, pero ya tienen mi querido Diego. También parte de la propuesta, esto último que dijiste, de una comisión permanente en el INE, y también que haya módulos
del INE de manera permanente en los consulados precisamente para la credencialización y que no sean los propios consulados quienes hacen esta chamba, porque sabemos que los consulados están limitados, sino que el propio Instituto Nacional Electoral tenga módulos permanentes para que en cualquier época del año la gente se pueda ir a registrar y que nada más sea un registro como establece la propia reforma para que no se tenga que estar registrando a cada rato en cada proceso electoral. Nada más, Diego, perdón por la interrupción. Correcto. Aquí sí nada más era el resumen. Vamos a hablar próxima semana, hacemos una en donde se pueda exponer todo lo que se vio y que pues se hagan las preguntas sobre este tema. Ok, Pedro, creo que alzaste la mano primero tú. Sí, solamente una precisión con el colega Víctor. Em, yo creo que nosotros acá, los que estamos en estas mesas, yo creo que sí tenemos entendido lo que son las, eh, lo que puede hacer un diputado, un senado y lo que le corresponde al Poder Ejecutivo. Creo que eso sí lo sabemos. Yo creo que también lo que hacemos es alzar la voz para utilizar también a los legisladores como un medio de comunicación para dejarle saber, obviamente, al Poder Ejecutivo de que se puede trabajar más con el consulado. Eh, pero también sí estoy de acuerdo con, otra vez, mi colega Víctor, de que sí creo que debería también estar la opción del INE en el consulado para que también ahí mismo, en esa misma visita, porque como le repito, nosotros que somos migrantes acá, perder un día, 2 días de trabajo es algo que nos cuesta o que tenemos que eh, lidiar. Entonces, si en una visita al consulado se pudiera trabajar creo que es la tarjeta consular, la tarjeta del INE, y si ahí mismo se pudiera registrar para estar ya registrado como votante, creo que también nos ayudaría mucho, porque ahí mismo se pudiera tener todo el proceso. Entonces sí estoy de acuerdo con eso. Y ya de último, creo que en el voto electrónico, sí ahora que lo están mencionando, creo que si se pudiera guardar fondos al no tener tanta boleta, creo que eso que se guarda de presupuesto, creo que se pudiera utilizar como una campaña para fomentar el voto electrónico o tratar de informar a las comunidades migrantes de que el voto electrónico es una forma viable de hacerlo, porque la forma en la que yo me enteré del voto electrónico fue por correo electrónico. Entonces, siento que si se hace una campaña por los medios de comunicación como nosotros, que somos canales de YouTube, creo que eso pudiera ayudar a fomentar el voto electrónico. Y obviamente por parte del INE tener como un guideline, como una presentación en cómo registrarse para que el proceso sea más fácil para ellos de registro. Entonces nosotros como canales de información podemos hacer campaña informativa de que existe este proceso electrónico de voto y de que el INE facilite ese proceso para que entonces la conexión de migrante-voto sea más fácil. Gracias, Pedro. Fíjate, yo ahorita utilizando esta, la voy a componer tantito o a modificar. Se gasta mucho dinero aquí en México en la propaganda. Aquellos que tuvieron la posibilidad de venir a dar seguimiento al proceso electoral, recién pasó, vimos anuncios de vota por este encima de otros. Entonces, así como hay acciones afirmativas, creo que debería de obligarse a los partidos a que un porcentaje del dinero que se utiliza para promover sus campañas sea destinado para la promoción del voto en el exterior, por el rezago que hay, porque hay una necesidad, somos millones, pero llega muy poca la información. Entonces, habría que ver eso porque aquí se gastó mucho dinero en la propaganda, la cual, pues, al final de cuentas es basura. Todo eso se tira a la basura y no se está aprovechando. Entonces, sí, ahí lo pongo a consideración de ustedes, pero yo sí lo pongo sobre la mesa, el obligar a que gasto de campaña de los partidos que se les está dando dinero precisamente para eso en años electorales sea destinado para la difusión del voto de los mexicanos residentes en el exterior. Adelante, Raúl. Gracias, Diego. Am, yo empiezo con externar una preocupación honesta, sincera y respetuosa. A nosotros nos costó mucho aceptar estar en estas mesas, ¿no?
y aceptamos estar en esas mesas porque encontramos como un espacio de apertura en el cual podías plantear tus cosas y demás. No rehuyo al debate, no rehuyo a que podamos discutir cosas, pero sí a mí me parece que cuando escucho participaciones como la del colega Víctor, no anima a seguir participando. O sea, no anima a seguir participando porque pareciera ser que no podemos señalar algunas cosas que pudieran ser sueños, que pudieran ser esperanzas, que pudieran ser ideas, por muy descabelladas que sean. Yo en eso comparto 100% lo que Pedro señala. Es decir, sí sabemos lo que hay allí, pero también tenemos el deseo y la necesidad de plantear otras preocupaciones. Y en ese sentido, yo quiero señalar algunas cosas muy precisas. Am, no es solamente un problema de lo que ya está en la Constitución, porque yo quiero recordarle que las constituciones no están escritas en piedra. Es decir, las constituciones son para modificarse y estamos aquí justamente discutiendo para hacer estas modificaciones. Y por eso la pregunta que yo dije, ¿las funciones que tienen los diputados, los senadores alcanzan? Las funciones que tienen hoy registradas son las que están resolviendo las necesidades de este mundo y de este ambiente y de este contexto que hoy ha cambiado tanto y que se ha revolucionado tanto y que no es el mismo en la lógica en la que se creó esa constitución, a pesar de todos los parches que le hicieron. Es decir, ese es lo mismo. Es decir, si vamos a esta revisión, diríamos, bueno, durante el neoliberalismo, Salinas de Gortari dijo que había que modificar el 27 constitucional para empezar a vender las tierras comunales y los ejidos, y lo hicieron, ¿no? Es decir, sí fueron capaces de atreverse a hacer esas modificaciones para beneficiar a una clase política. Y ahora que nosotros estamos diciendo las funciones y atribuciones que tienen hoy en día los diputados, los senadores, etcétera, son las que alcanzan, son las suficientes para establecer lo que hoy se necesita para nuestro país, para estas transformaciones, o hay que revisarlas. Yo lo que digo es que hay que revisarlas. Yo lo que digo es que hay que poner en tela de juicio todo eso. Si estamos teniendo la oportunidad de hacer una revisión de que esta cuarta transformación supuestamente nos permite repensar el mundo y realmente hacer transformaciones de fondo, pues ¿por qué había que tener como algo sagrado lo que ya está ahí establecido y que no se ha movido y que a lo mejor necesita revisión? O sea, eso es lo primero con lo que yo quería empezar a decir, porque si entonces todo ya está hecho y entonces hay que respetar lo que dicen los partidos y que esto es un asunto de partidos, bueno, discúlpenme, a lo mejor una de las cosas que tenemos que hacer es definir todos los partidos, así como como se hizo la definición por género, de que deben de tener el 50% de mujeres y el 50% de hombres, pues a lo mejor así tenemos que hacer estos cambios, donde digamos, debe haber un porcentaje de diputados indígenas que deben ir en posiciones que no deben ser las últimas para que participen, o diputados o senadores migrantes, que no deben ser las últimas, nada más de relleno. Esas cosas también se pueden hacer. A mí me parece muy triste que se esté planteando aquí el hecho de que no le movamos de una coma, o sea, no nos podemos meter esto con los partidos. ¿Quién dice que no? O sea, ¿en dónde está establecido que no? No nos podemos meter con la Constitución. Bueno, pues estamos planteando este asunto como ciudadanos. Entonces, a mí me parece que sí es importante. Yo creo, no le voy a decir cuál es la chamba de un asesor de X o Z funcionario, porque no es mi trabajo, pero como ciudadano yo sí expresaría mi preocupación de escuchar a funcionarios que se niegan a pensar más allá de lo que hasta hoy tienen, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no? Podemos dar centenares de ejemplos donde muchos funcionarios se han ido a hacer cosas que no tienen necesariamente que ver con el partido, que no tienen necesariamente que ver con sus reglas internas, etcétera. Pero como eso no es mi intención en esta revisión, yo sí quisiera circunscribirme a este asunto, de atrevernos a plantear cosas que no se han hecho, porque para eso estamos aquí. Y lo otro, sí habemos quienes no somos militantes de partidos y no nos da vergüenza decirlo, ¿no? Y tenemos nuestras razones. Y no nos interesa aquí discutirlo, como yo lo dije al principio. Este es un gobierno por el que nosotros luchamos, aunque yo no sea de Morena ni nada, ese es un gobierno al que nosotros le pusimos nuestros muertos, es un gobierno al que muchos estamos sufriendo exilio por eso, nos tocó cárcel, prisión, intentos de asesinato, y por este gobierno luchamos. Hay muchos que ni siquiera un rasponcito de una crítica les tocó y están hoy de funcionarios. Y está bien, no pasa nada. Nosotros luchamos por la transformación, no por las posiciones. Y justamente con esa convicción es que nosotros decimos a esto hay que cambiar, hay cosas que hay que modificar, no estamos conformes con lo que hay ahorita. Qué bueno que se empezó, entonces yo quiero decir esto que hay,
en las constituciones, en las funciones, son puntos de partida, no son puntos de llegada. Es de ahí para adelante. Entonces, yo invitaría a Víctor a que nos anime a participar, no a cerrarnos. Am, y termino con una situación. Quiero sí compartir esta idea de Diego, en el sentido de que a lo mejor nuestra propuesta tendría que ser un porcentaje de los fondos que se destinan a los partidos, deben destinarlo en su promoción a los, ¿cómo se llama? A la promoción en el exterior. Pero también como un fondo específico del Instituto Nacional Electoral que destine dentro de su presupuesto, ¿no? De lujos y demás, que destine un porcentaje para la promoción del voto en el exterior. Y bueno, qué bueno que Pedro y los demás tienen chance de ir al consulado. Nosotros aquí no tenemos chance ni que nos reciban, ni nos reciben, ¿no? Es decir, ustedes por lo menos tienen el chance de, decía creo Armando, que van los consulados móviles. Aquí ni nos abren la puerta, pues, ¿no? Ni siquiera dan chance de eso. Entonces, eso quería mencionar de los porcentajes en los dos sentidos, de los partidos que destinen y que el INE mismo dentro de su presupuesto considere fondos para la promoción en el exterior. Gracias, Raúl. Y yo aquí nada más hago una aclaración para que no te desmotives. Creo que fue desde la primera reunión, te dije que preguntases cuál es la diferencia, ¿no? Preocúpate y ahí sí, enérgicamente llámame la atención si yo hago algo así, si yo me inclino hacia algún punto. Yo estoy dirigiendo, estoy coordinando estos esfuerzos. No, definitivamente Entonces, no. Diego, yo entonces, y tengo un los gran demás, aprecio ya por ti. ajá, en los demás tenemos que respetar porque es la visión. Y yo sí voy a decir algo, yo soy ignorante Sí, en muchas cosas. Y estoy seguro que hay cosas que no sé y le doy la razón en esa parte a Víctor. Pero en otras también te doy la razón a ti, en donde, bueno, también ellos hay cosas que no saben de nosotros. Entonces ellos están legislando aquí desde la perspectiva que tienen, desde aquí. Entonces nuestro trabajo, nuestra chamba es ser respetuosos con lo que están diciendo, no estar de acuerdo. Yo ya leí la propuesta de la senadora, es migrante y todo, y para mí es incompleta, pero para mí. Pero ese es un gran avance para las necesidades de una comunidad sumamente grande allá. Entonces, pero en la siguiente mesa, y ahí sí se va a preparar Víctor, porque ahí sí, como vamos a hablar de ese tema, la hora de debate sobre los puntos específicos que estamos tratando es para decir, no me parece esto por esto sí, esto no, y ahí sí dar ese intercambio de ideas. Ahorita es nada más poner los puntos y ya de ahí para adelante puede tener una muy buena idea o una muy mala idea y es donde creo que nos vamos a enriquecer cuando sepamos qué es lo que no sabemos y no asumir que es creo que lo que hemos hecho muchas veces todos nosotros y me incluyo yo. Entonces, sí, para no desanimarnos, esa es la idea. Creo que donde más se llega a avanzar es cuando yo pierdo el miedo de exponer lo que pienso. A temor de que puede salir alguien ofendido, pero cuando así puedo es, hablar y decir, oye, creo que me así equivoqué es. o no llegamos a un punto, creo que es donde podemos crecer y ese es el espacio que estamos Exactamente. construyendo. Ahorita no vamos a venir a arreglar nada. Es esto está, cómo lo mejoramos? Entonces, de ahí ir para adelante. Entonces, para que no te me desmotives, porque pues yo hago lo posible para No, que esto yo vaya. aguanto vara, pero Sí, yo lo digo sí. por otros. O No, sea, sí, no, yo pero aguanto vara en y todo habrá sentido, ¿no? el tiempo en el cual vamos a discutir a fondo esto para no alargarnos, porque si no nos vamos a aventar todo el día y va a haber un espacio Sí, precisamente para eso. Y en el otro, bien lo decías, el día de hoy, el recurso que los partidos reciben están obligados a que una parte sea para las mujeres. Obligados, es un porcentaje. Y entonces ahí también hay que ver como comunidad vulnerable y no nada más los migrantes. Los indígenas tenemos que también meterles mucho dinero. ¿Por qué? Porque están en el olvido. Entonces, a lo mejor en lugar de estar gastando también tanto dinero en propaganda que va a la basura, ¿por qué no hacer mejoras en las comunidades? Pero bueno, eso ya lo dejamos para para la segunda fase, ¿no? Para no quedarnos en eso. Entonces, ahí es igual para decir las críticas y esas son bienvenidas para mí, porque soy el que está organizando esto. Lo demás, esperémonos al momento adecuado para decir si me parece o no me parece esto. Adelante, Armando, tu micrófono. Ahí Bueno, está ya. bueno, Y ok. adelante. Bueno, primero, saludar a todos los compañeros de Carolina del Norte, de San Diego, de Canadá, de todas partes de la Ciudad de México,
de todos esos lugares que, pues que no me son ajenos, porque yo soy parte también de esa migración en la cual viví muchos años en el Valle de Cochela, cerca de los campesinos, pero tuve la gran oportunidad en el 2005 de formar parte de la Caravana de la Libertad, el Freedom Ride Caravan, que en un caso de derechos civiles y me llevó a conocer casi todo Estados Unidos, ¿no? Yo rescato algo muy importante de estas mesas, ¿no? Para cambiar el mundo tienen que cambiarse, en mi experiencia, con las ideas de todos. Y aquí habemos muchos pensadores y yo creo que eso es lo que nosotros así, los 10, 8, 9 o los que seamos, tenemos la capacidad de transformar por lo que yo he escuchado, por las experiencias y por las ganas de transformar y crear en los ojos del mundo que los migrantes somos pensadores y somos gente que ha transformado al mundo. Pues uno de los migrantes que yo admiro más fueron los hermanos Ricardo y Enrique y Jesús Flores Magón, ¿no? Entonces, creo que de esa cepa venimos y aquí es cosa de ponernos a las soluciones, a buscar las soluciones y sobre todo externar con libertad nuestros pensamientos para darle forma y salvar los obstáculos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que debemos de plantear es que estamos luchando contra un aparato de una corriente que no ha muerto, ¿no? O sea, todavía está ahí. Por ejemplo, en mi observación, los consulados pues son la gente que tiene el PRI y el PAN y que no son gente de carrera, pero pues tienen muchos años. Entonces, pues eso le corresponde más al Ejecutivo, como bien dicho. Pero yo tengo en mi observación la comisión, esta comisión del voto de los mexicanos en el exterior fue un total y rotundo fracaso, organizado desde la sede del INE aquí en la Ciudad de México, y que en ese INE todavía son gente de Ciro Murayama y Constancio Córdoba. Entonces, pues vamos un poquito a que luchar con ellos, no son aliados y tenemos que darnos cuenta de eso. Entonces nosotros tenemos que proponer soluciones y una de las soluciones que yo considero es que esa comisión sea integrada por mexicanos en el exterior y que nosotros que conocemos a la comunidad y que conocemos las fallas que tuvieron en este rotundo fracaso de las elecciones, que fue más un obstáculo electoral que un facilitador, que esa es su función y para eso se les paga, sea presidido por los mexicanos en el exterior y ya sea aquí en la ciudad, en el INE o en Estados Unidos, se forme esa comisión presidida por nosotros los mexicanos en el exterior. Bueno, esa sería una parte de mi pensamiento para la solución de ese tipo de cosas que nos afecta. Ah, entonces, y también pues en el voto electrónico, yo también sugeriría que el voto lo pudiéramos hacer por voto electrónico, por correo, presencial y todas las formas posibles, ya sea anticipado, y que también que lo saquemos de los consulados también a las bibliotecas, a las escuelas, a los espacios de participación, porque vimos que es insuficiente las áreas de votación y se presta a los cochupos o a meter papelitos azules o verdes, según el caso en San Diego o en Chicago, que nos hemos dado cuenta de todas esas faltas y formas que creo que este equipo las podemos corregir y podemos incidir. Y también estoy de acuerdo que es insuficiente la representación para 40 millones de mexicanos y tendríamos que ampliar
la cantidad de representantes en senadores y diputados, porque creo que tenemos una mínima representación, pues si bien se están, hay novatez, no hay mucha experiencia que han llegado, pero sí al menos una verdadera representatividad en este momento de que sean auténticos y gente que ha vivido en Estados Unidos. Y que han sido verdaderos hermanos migrantes que han sufrido las desventajas, el racismo y todo lo que nosotros sabemos, convirtiéndonos en víctimas de ese racismo y esa falta de sensibilidad, como lo estamos viendo hoy más abierta y descaradamente con este presidente racista, Donald Trump. Entonces, pues yo creo que a mi paisano, pues que decirle, yo también soy oaxaqueño y conozco la idea de los usos y costumbres y creo que y funciona muy bien porque ahí se lucha por encargos, ¿no? Que nadie quiere, pero que tenemos que sacrificar cuando Sí, somos nadie quiere. unos, o nos convertimos en servidores públicos, es para servir al pueblo, no para servirse del pueblo, ¿no? Entonces, si bien esos cargos deben de convertirse en encargos, ¿no? Y no caer en la banalidad, en el super yo de, de ocupar y que sea la carrera de aquí, me voy para el otro y para el otro, pues porque ya se fue para el monte, ¿no? Entonces, creo firmemente en este grupo, de verdad, cada uno de nosotros trae una gran experiencia y esa experiencia la tenemos que transformar en resultados, ¿no? Porque también hemos aprendido que en Estados Unidos, si no damos resultados, pues nos corren, ¿no? Entonces, creo que somos bilingües, biculturales y con una gran aportación que otros no tienen. Entonces, pues yo les exhorto a que nos expresemos libremente y que pues entre todos podemos lograr todo para el beneficio de nuestros hermanos allá y de mi parte pues un saludo solidario y afectuoso y pues aquí estamos jugando el papel que nos corresponde. Eso sería todo. Gracias, Armando. Y fíjate, en esto podría ser, no funciona en todos lados, pero esa es la diversidad de la necesidad del voto del mexicano en el exterior. Pues ya que se hablaba de la movilidad de los cónsules móviles, quizás podría darse, por ejemplo, en Canadá, donde hay mucho mexicano que está trabajando con un permiso de trabajo, que están localizados en algún lugar exacto, el solicitar al INE que mandara una unidad móvil exactamente ahí para recolectar los votos de las personas que están ahí, que es algo que quizás no podría darse en Estados Unidos por la misma situación de las migrantes indocumentados, que habría este temor de que al haber una concentración para un voto masivo, pudiese llegar los secuaces de Donald Trump y hacer algo contra ellos. Pero esto sí se puede enfocar a aquellos que tienen un permiso de trabajo, que son residentes y que están en lugares muy apartados. Déjeme decirle, yo soy congresista de mexicanos en el exterior gracias a cuatro mexicanos que viajaron 6 horas para poder votar por mí en una asamblea en Canadá. Porque esas son las dificultades de los que están en Canadá. Tienen que desplazarse horas para poder votar. Entonces, ¿por qué no cambiar esto y explorarlo si hay allá muchos trabajadores que están con un permiso de trabajo en donde migración no está tan duro como en Estados Unidos? Abrir esa posibilidad para que el mismo consulado mande a su unidad móvil para recoger esos votos en un voto ampliado. Puede ser toda la semana, dicen en esta organización, tal día podemos votar. Habría que explorarlo. Ahí lo dejo también para consideración de ustedes, qué tanto podría darse en Canadá, que creo que sí es mucho más necesario por la escasez de consulados, pero también a lo mejor en Estados Unidos podría darse en algunos sectores. Adelante, Agustín. Pues sí, mira, yo creo que ha sido bien importante impulsar los cambios
tan necesarios en nuestro país, y uno de ellos es la reforma electoral, así como la próxima elección que viene este 1 de junio. Hay que votar, hay que votar, avisar a los familiares, amigos que están en México, hay que votar, porque si no transformamos el Poder Judicial, vamos a quedar en la misma. Y definitivamente coincido con el compañero que vive en Canadá, ¿no? La lucha que se ha dado ha costado mucho. Hemos perdido amigos, familiares, de una manera pues bastante fuerte. Sin embargo, hoy hay algo que nos llena de esperanza, no nada más a nosotros, para nuestras familias, que es que se ha logrado cambiar. Quizás no como pensábamos algunos, o como quisiéramos, pero que el cambio va y se ve. Cuando yo voy a México lo siento con la familia, con los amigos, que dicen, esto ya está cambiando, hay esperanza. Y yo creo que eso es lo que nos movió siempre. La lucha que dimos desde estudiantes, desde que sufrimos situaciones difíciles, como dice el compañero, pues yo creo que nos debe llenar de alegría estos cambios que se están logrando. Y sobre todo, seguir teniendo las diferencias, que yo creo que es lo natural, pero poner en el centro lo que coincidimos, que es que México está cambiando para bien. Yo considero que es para bien y que debemos seguir impulsando esos cambios para que lo que no estemos, que no nos complazca, que no creamos que está mal, hay que cambiarlo, porque los sistemas políticos, o económicos, sociales, los hizo el hombre y los podemos cambiar. Entonces, en eso estamos, y hay que seguir impulsando y apoyando esto porque México va. A algunos a veces se oponen y todo, pero México va. Y es un gusto ser parte de este proceso. Acá, bueno, yo en caso soy binacional en actividad, tanto en México como acá. Y aquí estamos y a seguirle echando ganas, no hay que sentirse mal, sino todo lo contrario. Yo creo que es un gusto ver que sí está cambiando para bien. Y a corregir lo erróneo, que hay mucho, pero a seguir impulsando este cambio que no debe parar, ¿verdad? Y yo agradezco a todos el haber participado junto con nosotros y hay que seguirle dando. Así es. Muchas gracias, Agustín. Y pues ahí te encargo que llenes tu registro para poderte mandar toda la información, porque ya lo tengo sistematizado, pero una vez todas las personas que se están integrando, les estoy mandando los documentos que se han generado. No sé si alguien más quiera participar. Yo les llamo para los datos, para checarlos. Ajá, y de igual, recordarles que hoy tenemos a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, reforma migratoria. Hacemos el cierre de esta primera fase de reforma migratoria. Esta fue también el cierre de la reforma electoral, la cual la siguiente parte es, voy a recopilar todas las propuestas que ustedes dieron. Me voy a comunicar con ustedes para entonces, en el tiempo que ustedes tengan, hablar de cada uno de los temas que se han tocado sobre la mesa. Hay uno que no se habló, pero por ejemplo, ya estamos trabajando con el compañero Javier Molina, que está aquí. Vamos a hablar de narcotráfico y migración. Esa ya es una mesa que estamos preparando. Esa va a ser presencial aquí en Ciudad de México. Tenemos el día de mañana. Si no me equivoco, sí, mañana 22 a las 2 de la tarde tenemos la primera mesa de lo que vendría siendo la segunda fase de derechos laborales con el compañero Jorge Mujica. Y así vamos ahora sí, que a implementar las siguientes mesas de la siguiente fase, ya un tema específico. Ustedes son los que van a abrir, a decir, esta es la propuesta que traemos, y son varias, van a ser varias mesas, y en donde y entonces ahora sí ya va a haber ese debate, en decir qué sí nos parece, qué no nos parece, y cómo creemos que esta idea se puede todavía fortalecer más. Entonces, ese trabajo ya se estaría haciendo al transcurso de la próxima semana. Igual la próxima semana iniciamos ya con los trabajos de la configuración de lo que vendría siendo la formación política, en donde los actores son ustedes. Ustedes van a generar la agenda de qué es lo que necesita de formación política en cada uno de sus comunidades. No es lo mismo lo que se necesita aquí en México ni en Sudamérica
algo que ya ha estado cubriendo el Instituto Nacional de Formación Política aquí en México. Tendremos que ver qué ocupan nuestros paisanos allá en Canadá, qué ocupan estas segundas y terceras generaciones en Canadá, en Estados Unidos, y es lo que vamos a intentar consolidar con la ayuda de todos ustedes. Entonces, creo que por mi parte sería todo para esta mesa de trabajo. Les agradezco su tiempo, sus aportaciones que para mí son súper valiosas porque cada vez aprendo más y me doy cuenta de lo mucho que todavía me hace falta por seguir avanzando y pues seguimos en estos trabajos. Muchas gracias y recibirán toda la información en los siguientes días. Una Muchas preguntita, Diego, gracias. Sí. disculpa, para la mesa de trabajo de reforma migratoria, ¿uno también pudiera entrar a escuchar, a participar? Sí, todas las Sí. mesas están abiertas para todo el público. Ustedes pueden compartir la liga si quieren para que entren las personas. Aquí la ventaja de tener una base de datos es que les llega la información a todos. En las mesas en las que ustedes se inscriben, pues les está llegando exactamente a ustedes que está esta liga, la pueden compartir. Evidentemente, en una mesa de trabajo donde hay mucha gente, los que tienen prioridad pues son los que ya se registraron, pero como Claro, ves, claro. hay oportunidad que todos hablen, no es restrictivo de nadie. Adelante, Víctor. Sí, nada más una petición a Pedro. Si nos puedes mandar, Pedro, la liga de tu canal para poderte seguir, por favor. Si se la pudieras mandar aquí a Diego y que Diego nos la hiciera llegar, te lo agradecería muchísimo. Nada más y gracias a todos por Sí. haber estado aquí. Sí, y exacto, igual todas las ligas de los medios que ustedes tengan de sus páginas, en los reportes que he entregado de las mesas de trabajo, al final viene las organizaciones que nos han estado apoyando y estamos impulsando esos canales. Igual ahí tenemos una tarea pendiente con Javier, pero bueno, mándenme la información y les damos difusión nosotros. Muchas gracias.